Vamos a resolver unos problemas utilizando ecuaciones de segundo grado. Veamos el problema 1. En un triángulo rectángulo de 14 centímetros de área, la base supera en 3 centímetros a la altura. ¿Cuánto mide la base y cuánto la altura? En problemas como estos, que son de geometría, hacer un dibujo representativo es muy importante. No importa que el dibujo no tenga las medidas o las dimensiones exactas, pero nos sirve o nos da una idea de cómo manipular la información. Dibujemos un triángulo rectángulo. Sabemos que este triángulo rectángulo tiene un área de 14 centímetros cuadrados. Ahora bien, ¿qué otra información tenemos? Sabemos que la base supera en 3 centímetros a la altura. Como no se nos dice nada más de la altura, vamos a utilizarla como nuestra incógnita X. Y representaremos nuestra base según la relación que nos da el enunciado, que es 3 centímetros más que la altura. Ahora debemos de encontrar la ecuación o una relación entre la información que tenemos. El problema no nos lo dice, pero nosotros sabemos que la base y la altura en un triángulo están relacionadas con el área. ¿Cómo? Mediante la fórmula para calcular el área, la que dice que el área de un triángulo es igual a la base por la altura entre 2. Ahora tomemos nuestros datos. El área es 14. La base es x más 3. La altura es x entre 2. Hacemos los despejes eliminando el denominador, pasándolo a multiplicar con el miembro izquierdo que es 14. 2 por 14 nos da 28. Y los productos en el miembro derecho. X al cuadrado más 3x. Ahora llevamos la ecuación a la forma canónica para determinar con qué método la resolveremos. Ahora debemos de seleccionar el método. Este puede ser por factoreo si es posible, completando cuadrados o por fórmula general. Al hacerlo por fórmula general obtenemos dos resultados. X igual 4 y x igual menos 7. De los dos resultados hay uno que nos sirve para el problema y ese es el valor de x igual menos 7, ya que x se refiere a la altura de un triángulo y esta no puede ser negativa. Por lo tanto, el valor que necesitamos es x igual 4. Ahora bien, vamos a comprobar que esto se cumpla. Si nuestro triángulo, que tiene de altura x, es 4, su base sería 3 centímetros más, es decir, 7 centímetros. Y el área la determinamos mediante la fórmula base por altura entre 2. 4 por 7 es 28, entre 2, 14. Lo que comprueba los datos del problema. Por lo tanto, la respuesta a este problema es: la base mide 7 centímetros y la altura 4 centímetros. Veamos un segundo problema. Un terreno con forma rectangular tiene 735 metros cuadrados de área. Si el largo supera por 4 metros al triple del ancho, ¿cuánta malla se necesita para cercar el terreno? Otro problema que involucra geometría. Por lo tanto, puede ser muy importante realizar un dibujo. Se trata de un rectángulo. ¿Qué sabemos del rectángulo? Sabemos que tiene 735 metros cuadrados de área. Además, sabemos que el largo supera por 4 metros al triple del ancho. Del ancho no se nos da ninguna información, por lo que puede funcionar como nuestra incógnita.
y en función de ella establecer el largo del terreno, que es 4 metros más que el triple del ancho, es decir, el triple del ancho más los 4 metros adicionales. Ahora, ¿cómo están relacionadas la base y la altura con el área? Mediante la fórmula para calcular el área de un rectángulo, la que es base por altura. Nuestra área es de 735. Debe de ser igual a nuestra base, que es 3x más 4, por nuestra altura, que es x. Realizamos los productos que están indicados. 3x por x nos da 3x cuadrado, 4 por x. Ahora llevamos la ecuación a la forma canónica para seleccionar el método de solución. Que puede ser por fórmula general, completando cuadrados o por factoreo. Nosotros la haremos por fórmula general. Los resultados son x igual 15 y x igual menos 49 tercios. Al tratarse de una longitud, la x no puede ser negativa, ya que es la altura de un rectángulo o el ancho de un terreno. Por lo tanto, el valor que utilizaremos es el positivo. X igual 15. ¿Qué significa esto? Que el terreno tiene 15 metros de ancho y 4 metros más que el triple del ancho. El triple del ancho es 15 por 3, 45, más 4, 49. Ahora comprobamos encontrando el área. 49 por 15 nos da 735. Veamos qué es lo que nos pregunta el problema. ¿Cuánta malla se necesita para cercar el terreno? La malla se coloca en todo el perímetro del terreno, así que determinemos ese perímetro. Para ello necesitamos la medida de los 4 lados, y al ser un rectángulo sabemos que los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, el perímetro es igual al doble de 49 más 15. Es decir, 128 metros. Ahora contestemos la pregunta del problema. ¿Cuánta malla se necesita para cercar el terreno? Nuestra respuesta: se necesitan 128 metros de malla. Recuerda que la respuesta debe de contestar o satisfacer lo que nos pide el enunciado del problema. El enunciado del problema no nos pregunta cuánto vale x, de hecho no nos mencionan a ninguna x, ni nos mencionan el perímetro. Nos preguntan cuánta malla se necesita para cercar el terreno y nosotros contestamos esa pregunta. Se necesitan 128 metros de malla. Ejemplo 3. Se dispone de un rectángulo de cartón para formar una caja sin tapa, cuyo volumen sea de 675 centímetros cúbicos, para lo cual se cortarán cuadrados en las esquinas de 3 centímetros de lado. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo si se sabe que el largo supera en 1 centímetro al doble del ancho? Otro problema geométrico: hacer un dibujo es muy importante. Hablamos de un rectángulo de cartón. El problema nos dice que de este rectángulo se cortarán las esquinas de 3 centímetros, cada esquina, con el objetivo de formar una caja sin tapa, es decir, una caja como esta, donde se pondrán gatos,
muñecos de nieve, lo que sea. Una caja como esa. Ahora, analicemos los datos que se nos da el problema. El volumen de la caja será de 675 centímetros cúbicos. Para el volumen de un paralelepípedo o una caja de zapatos, una caja como esta, necesitamos tres medidas: el alto, el ancho y el largo. Observemos nuestra caja. El alto nos lo dan los 3 centímetros que nosotros cortamos en las esquinas, ya que esos 3 centímetros servirán para levantar cada una de las pestañas que formarán los lados de la caja. Ya tenemos la altura, nos hace falta el ancho y el largo. En nuestro dibujo del rectángulo, el ancho es este segmento que tenemos aquí y el largo es este otro que tenemos por acá. Analicemos la información del problema para saber cuáles son las expresiones o cuáles son las medidas que necesitamos. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo si se sabe que el largo supera en 1 centímetro al doble del ancho? ¿Qué significa? Que originalmente el rectángulo tenía, por así decirlo, X centímetros de ancho y de largo el doble del ancho más 1 centímetro, 2x más 1. Ahora, eso era el rectángulo de cartón inicial. A este rectángulo se le hizo unas modificaciones para poder obtener las pestañas que se iban a levantar y formar los lados de la caja, estos de aquí. ¿Cuáles eran esas o cuáles fueron esas modificaciones? Consistieron en restarle 3 centímetros por cada esquina que cortamos. 3 centímetros aquí y 3 centímetros por acá. ¿Qué significa eso? Que nuestro largo dejó de ser 2x más 1 para convertirse en 2x más 1 menos 6, ya que se le cortó 3 centímetros a cada uno de los lados. Nuestro ancho dejó de ser x centímetros y al cortárseles 3 centímetros a cada lado, se convirtió en x menos 6. Y la altura, ya que las pestañas que quedaron cuando cortamos las 4 esquinas se levantaron para formar las paredes de la caja. Estas paredes o pestañas tienen una altura de 3 centímetros. Y con esta información podemos determinar el volumen de la caja, ya que el volumen es igual al largo por el ancho por la altura. Aquí podemos hacer una reducción de términos semejantes para utilizar expresiones más simples. 1 menos 6 es menos 5. Y estos son los datos que necesitamos para calcular el volumen. Ya sabemos que el volumen debe ser de 675 centímetros cúbicos. Ahora el largo, según la información que tenemos, es 2x menos 5. Por el ancho, que es x menos 6, por la altura, que es 3. Ahora llevamos la ecuación a la forma general o forma canónica, realizando los productos indicados. Realizaremos primero el producto del monomio por el segundo polinomio, 3x menos 18. Ahora efectuamos el producto polinomio por polinomio. 2x por 3x es 6x cuadrado, 2x por menos 18 es menos 36x, menos 5 por 3x es menos
15x, y menos 5 por menos 18 es más 90. Reducción de términos semejantes. 6x al cuadrado menos 51x más 90. Ahora llevamos la ecuación a forma canónica para seleccionar con qué método la resolveremos. Será igual 6x al cuadrado menos 51x más 90 menos 675. Será igual 6x al cuadrado menos 51x menos 585. Ahora resolvemos esta ecuación. Por fórmula general es más sencillo, de donde obtenemos dos valores, x igual 15 o x igual menos 13 medios. Descartamos la respuesta negativa, lo que significa que x igual 15 es la respuesta que vamos a utilizar para dar solución al problema. ¿Qué es lo que nos pregunta el problema? ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo si se sabe que el largo supera en 1 centímetro el doble del ancho? El problema nos pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Nuestro rectángulo tenía x de altura y 2x más 1 de base. Por lo tanto, la altura es de 15 y la base es de 2 por 15, 30 más 1, 31. La respuesta entonces es: las dimensiones del rectángulo son 15 centímetros de altura o anchura y 31 centímetros de largo o de base. Un último problema. La edad de un padre dentro de 5 años será el triple de la de su hijo, y si los dos cuadrados de esas edades se suman, se obtiene 2560 años. ¿Cuántos años tenía el padre cuando nació el hijo? Este problema sobre edades debemos de iniciarlo planteando expresiones que representen cada una de las edades, incluyendo la variación en el tiempo que éstas tienen. Para empezar, el hijo, que es del que menos se habla, en la actualidad podemos asignarle X años. Y dentro de 5 años, la edad del hijo será X más 5 años. El padre. Del padre no sabemos nada más que la información que obtenemos dentro de 5 años. Dice que dentro de 5 años la edad del padre será el triple de la del hijo. La edad del hijo dentro de 5 años es X más 5. Por lo tanto, el triple de esto es 3 por X más 5. Y estas edades son las edades de ambos dentro de 5 años. El problema además nos da la información necesaria para la ecuación. Dice que si elevamos estas edades al cuadrado y las sumamos, obtenemos 2560 años. Es decir, la edad del hijo dentro de 5 años al cuadrado más la edad del padre también dentro de 5 años y al cuadrado es igual a 2560. Realizamos las operaciones para llevar la ecuación a la forma canónica. El primer producto notable, x al cuadrado más 10x más 25.
realizamos el producto dentro del paréntesis, 3x más 15 al cuadrado igual 2560. Efectuemos el segundo producto notable, x al cuadrado más 10x más 25 más 3x al cuadrado es 9x cuadrado más 90x más 15 al cuadrado es 225 igual a 2560. Forma canónica y reducción de términos semejantes. X al cuadrado más 9x al cuadrado nos da 10x al cuadrado. 10x más 90x nos da 100x. 25 más 225, 250, y transponemos 2560. Hacemos la operación que aún podemos efectuar, que es 250 menos 2560. 10x al cuadrado más 100x menos 2310 igual 0. Ahora resolvemos esta ecuación por cualquiera de los métodos conocidos. Por fórmula general obtenemos x igual 11 y x igual menos 21. Por la naturaleza del problema, la respuesta menos 21 está descartada, ya que x representa la edad del hijo en la actualidad. Por lo tanto, la respuesta correcta es 11. Pero esta no es la respuesta del problema. Esto es la edad del hijo en la actualidad. Ahora, para saber la edad que tenía el padre cuando el hijo nació, necesitamos saber la edad del padre en la actualidad. El hijo tiene X años y en 5 años el hijo tendrá 16 años. Esa edad es 1/3 de la edad del padre dentro de los mismos 5 años, o sea que dentro de 5 años el padre tendrá X, que es 11 más 5, 16 por 3, 48. Es la edad del padre dentro de los 5 años. ¿Qué significa eso? Que en la actualidad, cuando el hijo tiene 11, el padre tiene 43. Ahora, si el padre en la actualidad tiene 43 y el hijo tiene 11, eso significa que el padre tenía 31 años cuando el hijo nació. Por lo tanto, la respuesta al problema es: el padre tenía 31 años cuando el hijo nació. Y estos han sido unos ejemplos en los que hemos utilizado ecuaciones de segundo grado para resolver problemas.